Bien. La geometría es una rama de las matemáticas que tiene por objetivo el estudio de las figuras geométricas. ¿Ya? Eso vamos a estudiar, ¿no? Las figuras geométricas. ¿Y qué vendría a ser una figura geométrica? Vendría a ser un subconjunto no vacío del espacio. Y el espacio vendría a ser el conjunto de todos los puntos, ¿ya? De todos los puntos. Entonces, una figura geométrica vendría a ser un subconjunto no vacío. ¿Ya? Eso vendría a ser una figura geométrica. Ahora, vamos a estudiar aquí lo que es la geometría plana o planimetría y la geometría del espacio o estereometría. Buenas tardes con todos los que se van conectando ya. Buenas tardes, buenas tardes. Ya, vamos a estudiar dos tipos de geometría, le estaba comentando. La geometría plana o planimetría y la geometría del espacio o estereometría. Más o menos el inicio de la geometría plana y la geometría del espacio, lo más documentado, ¿no? Es lo que tú vas a encontrar en varios libros, en varios textos, es lo que ocurrió a orillas del río Nilo, en la antigüedad, en el Egipto antiguo, mira, está, imagínate que este es el río Nilo, ya, este es el río Nilo, y a orillas del río, como ahora, si tú vas a la sierra, bueno, antes cuando podíamos salir, tú vas a ir por la sierra, vas de vacaciones, y a orillas del río se encuentran las parcelas, ¿no? Las áreas de cultivo, o sea, las chacras, ¿no? Esto de aquí. Entonces, el dueño de todos esos terrenos de cultivo es el rey, en este caso en Egipto el faraón, ¿no? Entonces, si un campesino quería trabajar aquí en una de las parcelas, o sea, sembrar y luego cosechar, tenía que pagar un alquiler. Y ahí supongamos que mensualmente el alquiler sea de 100, ¿no? Supongamos que ese sea el monto llegado, ¿no? Mensualmente venía el emisario del faraón y pagaba 100, porque el campesino con eso tenía derecho a trabajar, a cosechar en esa parcela. Pero ¿qué ocurre a orillas del río siempre? A ver, el caudal del río varía, no es constante, ¿sí o no? Hay épocas del año, y seguro que ustedes han visto ahí por la tele, que ese caudal aumenta, y cuando aumenta, eso se desborda. Entonces, cuando se desborda, ¿qué ocurre con la parcela? ¿Qué ocurre ahí con esas chacras? Se inundan. O sea, quiere decir que todo lo que el campesino ha cultivado aquí, todo lo que el campesino ha cultivado por acá, lo pierde. O sea, se ve perjudicado, ¿no? Entonces, como se ha visto perjudicado, al siguiente mes no va a pagar lo mismo. Esto tiene que bajar, claro, ¿no? Porque se ha visto perjudicado. Es como ahora, no sé si ustedes han tenido esa experiencia, espero que no. Ahora con esto de la pandemia, todos los alquileres han tenido que renegociar, ¿no? Si tú vivías en una casa alquilada, bueno, tus ingresos han bajado, también tu alquiler ahí por ahí, ¿no? Una rebaja, ¿no? No todo también, ¿no? Pero una rebaja. Y tienes que tratar con el propietario o con el inquilino, ¿no? Bueno, pero aquí hubo ese problema también. ¿Cuánto voy a cobrar ahora después de la inundación? Si el río hubiese salido y inundado exactamente la mitad de la parcela, la mitad, ¿ah? Sería 50 y las dos partes estarían conformes, ¿no? No habría discusión. Pero el río no va a salir justo a la mitad, ¿no? Entonces ahí hubo un problema. ¿Cómo saber cuánto terreno se ha inundado? Y ahí justamente donde nace la geometría. Geo es tierra, metría es medida. O sea, comenzaron a hacer estudios para cuantificar, para saber cuánto terreno se ha perdido. ¿Ya? Y es por eso que nace la geometría. Bueno, ese es el inicio más documentado, ¿no? Que vas a encontrar en varios libros, en varios textos. Pero no es el único. El inicio de la geometría es algo remoto, ¿no? Pero ya bueno, esto es lo que más se documenta. Y de ahí viene el nombre, ¿no? De geometría. Entonces,
No vayas a pensar que geometría solamente se estudia porque a alguien le ha gustado los triángulos o las circunferencias y ha sido un hobby, no es así, ¿no? Sino que hubo una necesidad, ¿no? La necesidad de saber cuánto terreno se ha perdido, cuánto terreno se tiene, lo que se conoce en la actualidad como el área, ¿no? Que es de utilidad, como te digo, hasta el momento. Ya, así comenzó el estudio de la geometría plana, ¿no? O planimetría. La geometría del espacio, bueno, es para estudiar los volúmenes de los sólidos geométricos. ¿Sí, mira? En la geometría plana vamos a estudiar las figuras planas, ¿no? Como el triángulo, el cuadrilátero, la circunferencia, el polígono, en fin, ¿no? Todas las figuras planas. Y en geometría del espacio vamos a estudiar los sólidos geométricos, como el cubo, el cono, la pirámide, la esfera, etcétera, ¿no? Y esto, ¿cuál fue la utilidad de geometría del espacio, no? ¿Por qué se comenzó a estudiar geometría del espacio? Ah, también en la antigüedad, como ahora, ¿no? Hay épocas de abundancia de ciertos granos, por ejemplo, de arroz, de maíz, y hay otras épocas del año donde hay escasez. Entonces, en las épocas de abundancia se tiene que guardar, y se guardaba en depósitos. Entonces tenemos que saber la capacidad que tiene ese depósito, ¿no? Para guardar esos granos. Y esa capacidad se conoce como volumen. Y es por eso que estudiamos la geometría del espacio. Creo que la geometría tiene más utilidades, ¿ah? Eso vamos a ir viéndolo durante el desarrollo del curso. Veamos los términos geométricos, o sea, cómo nos vamos a comunicar aquí en esos términos matemáticos que a veces son un poquito engorrosos, muy técnicos, pero tienes que manejarlo. ¿Ya? Porque en lo que es preparación para la uni, vienen preguntas teóricas, entonces hay que manejar todos esos términos, ¿ya? Hay que ser ciertamente estrictos ahí con los conceptos, con las definiciones, ¿ya, muchachos? Entonces comenzamos con lo que es un postulado o axioma. El postulado o axioma es una proposición que se admite sin ninguna demostración previa, es decir, se acepta nada más. Ese es postulado o axioma. La diferencia entre el postulado y el axioma es que el axioma es evidente, obvio, ¿ya? En cambio el postulado no tanto, pero igual tenemos que aceptarlo, tenemos que admitir. Son las bases aquí del curso, ¿ya? Y en base a esos postulados vamos a encontrar los teoremas. Un teorema es una proposición que consta de hipótesis, conclusión o hipótesis y tesis, que exige una demostración o prueba, ¿no? Y eso lo vamos a demostrar a partir del postulado. O sea, de aquí del postulado demostramos el teorema. Y luego tenemos lo que es un corolario, que vendría a ser una consecuencia o algo que se deduce directamente del teorema. Una consecuencia es el corolario. Y luego tenemos lo que es la definición, que es la descripción del tema que vamos a tratar. Por ahí de repente también vamos a ver lo que es el escolio. El escolio es una advertencia, nota, cuidado, ¿no? Que tenemos que tener. Entonces más o menos se va a desarrollar así, mira, las matemáticas. Vamos a tener postulados. A partir del postulado vamos a obtener los teoremas. Y a partir del teorema vamos a obtener el corolario. Así va a ser. Y lo mismo en los problemas, ¿no? O sea, en los problemas vamos a utilizar los teoremas para llegar a la respuesta, ¿no? Teoremas o corolarios. ¿Ya? Muy bien. Y esos son más o menos los términos que vamos a manejar. Ahora, los términos no definidos, conceptos primitivos o elementos fundamentales son el punto, la recta y el plano. El punto, bueno, términos no definidos, o sea, tenemos una idea nada más, pero son importantes porque todas las figuras que vamos a estudiar están formadas justamente de estos términos no definidos o elementos fundamentales. El punto, bueno, es esa marca, ¿no? Que deja ahí el puntero en la pantalla. Eso me representa un punto, cuya notación sería así, ¿no? Punto A, bueno, solamente ponemos la letra A, eso me indica que él es el punto A.
Y la recta vendría a ser el conjunto de todos estos puntos, ¿no? De todos los puntos, una figura infinita, ¿no? Esta flecha me indica que ella se prolonga, ¿no? Hacia abajo, hacia arriba, es una figura infinita. La notación sería así, ¿no? La recta L, vamos a poner la letra L y arriba, mira, dibujamos una pequeña recta. Esto se lee recta L. En cambio el punto lo ponemos así solito nomás, solito. Él es el punto A. ¿Ya? Y otra figura que vamos a ver ya en geometría del espacio es el plano, que está representado por esa superficie ahí rectangular que en perspectiva, en visión 3D, se ve como un paralelogramo, ¿no? Así como que inclinado, que es una figura también infinita, se extiende ilimitadamente en todas direcciones, ¿ves? Esas flechas me indican que esa figura se extiende ahí, ¿no? Él vendría a ser el plano P, denotado así, ¿no? Con esta figurita, como un plano pequeño, y a continuación esa letra P, plano P. Comenzamos con el postulado de la recta. Entonces, si es un postulado, tenemos que aceptar sin ningún tipo de demostración. Nos indica que por dos puntos diferentes pasa una y solo una recta que las contiene. ¿Cómo es eso? Mira, supongamos que acá tenemos un punto, el punto A. Por ese punto, ¿cuántas rectas pasan? Bueno, vamos a ver, por ese punto podemos trazar aquí, mira, esta recta, hasta una, por acá otra, mira, otra, dos, y así cuántas, ¿ah? Tres, bueno, infinita, ¿no? Por ese punto A pasan infinitas rectas, o sea, no hay una recta fija, son varias, pero si tuviésemos dos puntos, acá mira, uno y 2, A y B. Por esos puntos, ¿cuántas rectas van a pasar? A ver, por los dos, ¿ah? Bueno, el postulado nos indica que solamente una nada más. Esta, ¿no? Esa es. No se puede trazar otra recta distinta a ella que pase por esos dos puntos. ¿Sí? Eso se refieren con el postulado. Entonces, esos dos puntos se dicen que determinan la recta. Ojo, los puntos A y B determinan la recta. Lo que no vendría a ser que los puntos forman la recta, porque esta recta está formada por infinitos puntos, un montón. Pero esos puntos A y B ya fijan la posición de la recta. En el gráfico, esos dos puntos A y B en la recta L lo determinan. Y también se puede notar así la recta. Ponemos dos puntos de ella y arriba dibujamos una pequeña recta. Esa es la recta AB o recta L. Es equivalente, ¿no? Cualquiera de esas dos notaciones. Ahora vemos que son figuras colineales. Cuando te digan colineales, significa que ellas pertenecen o se encuentran en una misma recta. Ahí está la recta, mira, los puntos A, B y C son puntos colineales. ¿Ya? Colineales, están en la misma línea. Que pueden ser puntos, también podemos tener segmentos. Mira, en esa otra recta, ahí tenemos los segmentos AB y CD. ¿Notas? Ese segmento AB y el segmento CD son segmentos colineales, porque están contenidos en una misma recta. Se encuentran en una misma recta. Esos son colineales. ¿Y qué serán coplanares? Siguiendo esa idea, a ver. Coplanares, ¿qué significa? Axes, son aquellas figuras contenidas en un mismo plano. Por ejemplo, ahí tenemos el plano H. Esas figuras, el punto A, el segmento PQ y el triángulo MNL, son coplanares porque están contenidas en un mismo plano. ¿Ya? A eso se refieren con colineales y coplanares. Colineales en una misma recta. Ahora pasamos a ver un momento, el axioma de orden en la línea recta. Dice, si los puntos A, B y C son colineales,
Colineales, ¿qué significa? En una misma recta. Ahí está. A, B y C colineales. Y AB más BC es igual a AC. Es decir, se dice que B está entre A y C. O sea, B está entre A y C. Si se cumple esta relación. ¿Ya? AB, o sea, este segmento más este segmento me da todo esto. ¿Ya? O también podemos tener este caso, mira, así, en ese orden. Y la notación sería C-B-A. Atención con esta parte, mira. Cuando me dan esta notación, ya nos están indicando cuál es el orden. Primero A, luego B y después C. Está A, B, C. O acá también, ¿no? Primero C, luego B y de ahí A. Cuidado con alterar el orden, porque si tú alteras el orden, alteras los datos y por ahí te va a salir una respuesta negativa. No sé si te ha pasado eso, ¿no? Que tú resuelves un problema y te sale x igual a menos 10 o menos 20. Eso ocurre generalmente porque el orden lo hemos invertido, hemos puesto cualquier orden y hemos alterado los datos del problema. Ahora vemos lo que es un segmento. El segmento vendría a ser una porción, una parte de una recta comprendida entre dos puntos de ellas. Ahí está la recta L, ubicamos los puntos A y B y extraemos esa porción de recta, mira, ahí está, un ladito. Entonces, a esa porción de recta se le llama segmento. Él es el segmento AB. ¿Ya? Cuya notación sería, ¿no? Ponemos los puntos A y B y arriba dibujamos un pequeño segmento. Así se lee, segmento AB. Y esa figura, como ya está limitada, la podemos medir. En cambio, la recta no se le puede medir, ¿no? Porque estas flechas me indican que es infinita. Pero en un segmento, si no, acá inicia en A y termina en B. De A hasta B. Entonces la podemos cuantificar. Y esa longitud, bueno, la denotamos así como AB nada más, sin el segmento arriba, como te das cuenta, y esa longitud es igual a D. Ahora, a esos puntos A y B se le llaman los extremos del segmento. Que ojo, esos extremos también son puntos del segmento, ¿eh? También son puntos del segmento. Matemáticamente, viendo un poquito de conjuntos, esto se define así. El segmento AB vendría a ser, ¿no? Este conjunto AB unido, A y B son los extremos, unido con todos los puntos X, tal que A-X-B, o sea, los puntos X siempre está entre A y B. O sea, todos los puntos que están acá, todos ellos unidos con los extremos, con A y B, sería el segmento AB. Ese vendría a ser el segmento. Ahora, el rayo, escucha, el rayo vendría a ser cuando en una recta, ahí está la recta L, ubicamos un punto en la recta, ¿ya? Y vendría a ser esta parte de la recta, esta porción, lo hemos puesto aquí aparte, ¿no? Un lado hacia abajo. A esta porción de recta, que también es una figura infinita, ¿no? Porque acá se sigue extendiendo, pero acá no, ahí queda. Pero es infinita si es a la derecha. A esa figura se le llama rayo. Atención, ¿eh? Él es el rayo OA. ¿Ya? Y a la otra porción que está a la izquierda de la recta, que lo he puesto ahí arriba, es el rayo OB. Ambos son rayos, donde el punto O es el origen para ambos rayos. Y además, ese punto O pertenece a cada uno de los rayos. La definición sería, ¿no? Así, el rayo OA y el rayo B se dice que son rayos opuestos, se oponen, ¿ya? Se oponen. Acá, para diferenciar, lo he puesto aparte, pero se supone que están encima de esta recta. ¿Está bien? Están encima, lo he puesto aparte para diferenciar lo que es el rayo OA y el rayo OB. Son opuestos. La definición sería así, ¿no? El segmento OA unido con el X, tal que O-A-X.
¿sí? Entonces todos los X que van aquí, ¿no? Sí, este es infinito, sigue, sigue. Ahora la semirrecta, ¿cómo sería una semirrecta? Observa. La semirrecta es cuando ubicamos un punto y consideramos la parte de esa recta sin tomar el punto. O sea, el punto está ahí abierto. Abierto. Y esa sería la semirrecta OA. ¿Ya? Mira, es muy parecido al rayo, ¿no? ¿Date cuenta? Es muy parecido al rayo. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia vendría a ser que en el rayo el origen se considera, se toma el origen. En cambio la semirrecta no. En la semirrecta es aquí abierto, no toma el origen. ¿Ya? Tenemos semirrecta OA y semirrecta OB. Y acá también se considera que ellas son semirrectas opuestas, ¿no? Y el rayo, la semirrecta OA, mira, aquí está, ¿no? Sería igual al rayo OA menos el origen, ¿no? Le quitamos el origen. Ese vendría a ser la semirrecta. ¿Ya? O esto también, al punto O también se llama origen, ¿no? De las semirrectas. No pertenece a ninguna de ellas. Y ellas son semirrectas opuestas. Muy bien. Entonces, se parece bastante a la semirrecta y al rayo, ¿no? La diferencia que es el rayo considera el origen, el punto O, y la semirrecta no, acá es abierto, ¿no? Algo parecido haciendo similitud en álgebra, sería así, ¿no? Tú tienes un intervalo, por ejemplo aquí de 2 hasta infinito, un poquito de álgebra, recordemos, y tienes este otro intervalo, de 2 hasta el infinito. ¿Se trata del mismo intervalo? No, pues no. Ustedes saben que aquí, considerando enteros, acá es 2 pero abierto, ¿no? Entonces sería acá, ¿quién sería? A ver, el 3, ¿quién más? A ver, el 4, y acá el 5 y así sigue, ¿no? Así sigue, 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 sigue. En cambio acá sí considera el 2, sería 2, sería 3, 4, y así sigue. Haciendo analogía, el primero, ¿quién sería? A ver. El primero sería, como es abierto aquí, sería una semirrecta. Semirrecta, ¿no? Porque no considera ahí el 2, ¿no? En este caso sería como el origen, ¿no? Algo así. Y en cambio este sería un rayo, porque sí considera ese punto 2. O sea, sí considera, sí toma el origen. Ya, muy bien, esto sería más o menos lo que es la semirrecta y el rayo. Ahora, ¿qué son segmentos congruentes? Segmentos congruentes son aquellos que tienen igual longitud. Cuando hablamos de congruencia entre segmentos nos referimos a que esos segmentos tienen la misma longitud. No hablamos aquí de segmentos iguales. La operación entre figuras que vamos a indicar es de la congruencia. ¿Por qué no podemos decir segmentos iguales? Porque el segmento AB es el conjunto de todos estos puntos que ves acá, entre A y B. Y esos puntos no son los mismos que los puntos que están en P y Q. Son puntos distintos, ¿te das cuenta? Entonces no hablamos de segmentos iguales, no, sino de segmentos congruentes. Lo que igualamos son sus longitudes, eso sí, porque este es un número de la longitud y este también es otro número. Y entre números sí podemos hablar de igualdad. Pero en tres segmentos hablamos de congruencia. Este es el símbolo de la congruencia, ¿no? Una igualdad con una curva ahí encima. Ahora, ¿qué vendría a ser el punto medio de un segmento? Ojo, el punto medio de un segmento es aquel punto que pertenece al segmento y que lo divide en dos segmentos congruentes. ¿Cómo así? Miren, ustedes tienen ahí el segmento AB y el punto medio es el punto que pertenece al segmento y además lo divide en dos segmentos de igual longitud. Son dos condiciones, jóvenes. Porque a veces te dicen, ¿no? Se tiene el segmento AB. Si AM es igual a MB, entonces M es punto medio. ¿Qué opinas? A ver, si AM
es igual a MB, entonces M es punto medio. ¿Está bien eso? No, bueno, porque tú puedes ubicar el punto M por acá, mira, acá. De tal manera que AM y MB sean de igual longitud. L, L. Y ese punto M no es punto medio, ¿no? ¿Por qué no es punto medio? Porque ese punto tiene que estar en el segmento. Entonces, mira, son dos condiciones, 1 y 2. La mayoría recuerda esto nada más y se olvida esta parte. Y ahí tengan cuidado. Entonces ahí se dice que M es punto medio del segmento B. Allá. Y el punto medio es único. Es decir, de todos los puntos que hay en un segmento que son infinitos, hay un único, el cual vendría a ser el punto medio del segmento. ¿Sí? Ahora, las operaciones con las longitudes, como las longitudes ya son números, ¿ya? Son números, entonces podemos plantear esas operaciones, ¿no? Tenemos la operación de adición, recordando aquí que el todo es igual a la suma de las partes, ¿no? Aquí la función del todo me daría desde A hasta C, ¿no? Todo ese elemento C vendría a ser la suma de las partes, ¿no? A más B. A más B igual al total que es C. Y la sustracción, bueno, sería así, ¿no? El segmento AC restado, mira, si este segmento AC le quitamos BC, ¿qué nos quedaría a ver? A el segmento AB. Ahí está. C menos B es igual a A. Y también podemos plantear lo que es el producto, la división y las demás operaciones. Ya como son longitudes, como son números, ya podemos indicar las operaciones entre ellos, ¿no? Muy bien. Ahora pasamos a estudiar lo que es el ángulo. ¿Qué es el ángulo? El ángulo geométrico es aquella figura geométrica formada por dos rayos no colineales con un mismo origen. Cuidado, jóvenes, que no vayas a confundir con el ángulo trigonométrico, ¿no? El ángulo trigonométrico es que es un giro. Acá no, sino que es una figura. O sea, el ángulo trigonométrico sería una figura dinámica, ¿no? Movimiento. En cambio acá no, es algo fijo. Es cuando tenemos dos rayos. Mira, está el rayo OA y otro rayo con el mismo origen, o sea, pero no colineal con él. Ahí ya sería así, el rayo OB. Es decir, no puedo poner así, ¿no? Mira, mira. Un rayo colineal con OA, ¿cómo sería? Ahí ya sería por acá. Así no puede ser. Así no puede ser. Tiene que ser no colineales, ¿no? No colineales. Ah, por eso que indicamos así. Ya está. Entonces, a esta figura, a la unión de esos dos rayos, a él se llama ángulo. O sea, a eso que tú ves de azul, eso nada más es ángulo. Esto de acá no es ángulo. Y lo que está afuera tampoco es ángulo. Solo esa línea nada más. Esa, o la unión de esos dos rayos. Dos rayos no colineales con un origen común. Bueno, la notación sería el ángulo AOB. Así se denota con este símbolo. Este símbolo que ven ustedes ahí, que parece un menor que, con una curvita se lee ángulo. ¿Ya? Donde los rayos se le van a llamar lados, lados OA o B, todo ángulo tiene dos lados, y al origen común se le va a llamar vértice. Ese es el vértice. Todo ángulo tiene dos lados y un vértice. ¿Ya? Dos lados y un vértice. Veamos ahora la medida. ¿Qué vamos a medir acá? ¿Podemos medir la longitud de un lado? A ver, ¿qué opinas? ¿Podemos medir la longitud de un lado? Claro que, profe. No, no se puede medir esto, ¿no? No puedo medir la longitud de un lado. ¿Por qué? A ver. Porque un rayo es una figura infinita. Esto se sigue extendiendo, pero no lo puedo poder medir, ¿no? Longitud. Entonces, ¿qué medimos en esta figura entonces? Lo que vamos a medir es la separación, la abertura entre esos lados. Eso es lo que vamos a medir. Entonces, aquí con esa curva, indicamos la medida del ángulo que es alfa. ¿Sí? ¿Cuánto se separan esos lados, ¿no? Esos rayos? Y así se denota, mira, en vez de escribir medida del ángulo AOB, así nomás se abrevia. Así, ¿no? Facilito, medida del ángulo AOB. Y esa medida, bueno, igual a un alfa. Ahora, al tener el ángulo solo en la línea que vemos ahí de negro,
se determinan dos regiones, una región interior o interna y una región exterior. ¿Ya? Para diferenciarlas, jóvenes, la región interior siempre es una región convexa y la región exterior es la región no convexa, ¿no? Eso ya vamos a ver en conjunto convexo y no convexo. Ya, pero ojo, el ángulo solo es esta línea, ¿no? De negro, nada más. Esto de aquí adentro es la región interior o región interna. ¿Sí? Y la región angular vendría a ser la unión del ángulo con su región interior. Esa vendría a ser la región angular. Veamos ahora la bisectriz de un ángulo. Cuidado acá, mira. Tú tienes un ángulo, ahí está el ángulo AOB. La bisectriz vendría a ser aquel rayo, ¿ya? Y contenido en su región angular que tiene como origen el vértice del ángulo y forma con sus lados ángulos de igual medida. O sea, sería algo así, mira. Ahí está, mira, el rayo OP que está en la región angular y forma con los lados ángulos de igual medida, mira. Beta con el lado OA y beta con el lado OB. Entonces, como P pertenece a la región interior y esos ángulos son de igual medida, ese rayo vendría a ser la bisectriz. Este término de bisectriz viene de bisecar, y bisecar una figura es dividirla en dos partes congruentes, en dos partes iguales. ¿Ya? Ese vendría a ser la bisectriz de un ángulo. ¿Ya, muchachos? Una consulta, mira. ¿Qué ocurre? Observa. Si tenemos el ángulo, mira acá, ahí está el ángulo OB, ¿no? Y trazamos un rayo que forme con los lados ángulos de igual medida. Desde O, ahí está, mira, por acá. Trazamos ese rayo con la condición, fíjate, que este ángulo sea de igual medida con él. O sea, él es gamma y él es gamma. Dime, ese rayo que estamos trazando y que tú ves ahí de verde, ¿será una bisectriz también? A pesar de que él forma ángulos de igual medida con los lados, no es bisectriz. Tengan cuidado, no es bisectriz. Porque para que sea bisectriz, este rayo tiene que estar así, mira, en el interior del ángulo. ¿Ya? O sea, no basta con formar ángulos de igual medida, sino que tiene que pertenecer al interior del ángulo. No se olviden, ¿ya? No lo olviden, muchachos. Como ya te había indicado, y aquí repito, vienen bastantes preguntas teóricas. Entonces tenemos que tener bien claros los conceptos. Ya por ahí un pequeño término que falte ya te hace dudar o peor aún, marcas mal, ¿no? Ya, y lo que es la uni siempre incide en ese tipo de preguntas. ¿Estamos? Entonces, incluso más adelante vamos a ver lo que es el ángulo triedro en geometría del espacio y te vas a dar cuenta que no necesariamente cuando un rayo forma ángulos de igual medida con los lados, él es bisectriz. O incluso puede estar fuera del plano. Y eso lo vamos a ver más adelante. Muy bien. Ahora veamos la clasificación de ángulos, los tipos de ángulos. Hay varios tipos de ángulos. Vamos a ver ángulo agudo, recto, obtuso, opuesto por el vértice, adyacentes, consecutivos, par lineal, complementarios, suplementarios, alternos internos, correspondientes y conjugados. Profe, ¿tengo que saber todos esos nombres? Sí. Porque a veces te dicen, ¿no? Se tienen los ángulos conjugados. Y el alumno agarra. ¿Qué eran ángulos conjugados? No recuerda bien. Y ojo, no estoy hablando de un problema de este tema, sino del tema posterior, por ejemplo, de cuadriláteros, circunferencias, no sé, en fin. Te hablan de ese tipo de ángulos, ángulos conjugados. O ángulos alternos internos. Y como no recuerdas bien la definición, entonces a la hora de resolver el problema, a la hora de graficar, te vas a complicarse, ¿no? Y si tú no haces un buen gráfico, va a ser imposible que desarrolles el ejercicio. Así que hay que recordar estos términos. Comenzamos entonces con lo que es el ángulo agudo, ángulo recto, ángulo obtuso.
Te facilito. Ángulo agudo es cuando su medida es menor a 90. Por ejemplo, este ángulo es menor a 90 pero mayor a 0. Mayor a 0 porque el rayo OB no puede ser colineal con el rayo OA. Mayor a 0 y menor a 90. Ese es un ángulo agudo. Ángulo recto es cuando su medida es igual a 90 grados. Beta es igual a 90. Y cuando es un ángulo recto se acostumbra, aquí mira, se estila, poner ahí, dibujar un pequeño rectángulo. Eso me indica que él es un ángulo recto. ¿Ya? Y en este caso los rayos OA y OB son perpendiculares. Este símbolo, ojo, no es un 1, es el símbolo de perpendiculares. Es decir, que ellos dos van a determinar un ángulo de medida 90 grados. ¿Sí? Y si él es el ángulo es mayor que 90, cuando es mayor a 90 se dice que es un ángulo obtuso. Mayor a 90 pero menor a 180, no puede ser 180, porque si fuese 180 en ese caso serían rayos colineales y ya no existe ángulo. Entonces, a partir de esta clasificación te das cuenta que en geometría no existe, no tenemos ningún ángulo nulo, ni tampoco un ángulo llano, mucho menos un ángulo de una vuelta, dos vueltas, no, no, no. Eso es en trigonometría. En el ángulo geométrico no tenemos ángulo de una vuelta. Aunque algunos insisten, ¿no? Dicen, no, profe, pero el ángulo de una vuelta es este. Así, mire. Yo he visto, ¿eh? Así, así. Ya, es un ángulo. Ya. ¿Y quiénes son los lados? Los lados, bueno, son ese rayo que usted ve. Y el otro lado, encima está. ¿Qué encima? ¿Cómo sé que hay dos rayos y no hay uno? No está definido los elementos. Ya parece que tuviera un lado nomás. Entonces no es así. Porque el ángulo es formado por dos rayos no colineales. ¿Ya? No colineales. Y ángulo oblicuo, bueno, es aquel ángulo diferente, cuya medida es diferente de 90, ¿no? El patrón, ¿no? El criterio que estamos tomando es el ángulo recto. Si es 90, es ángulo recto. Si es menor, es agudo. Si es mayor, es obtuso. Y si es diferente a 90, es oblicuo. Por si acaso, el ángulo agudo y el ángulo obtuso, ambos son ángulos oblicuos. ¿Ya? Muy bien. Pasamos a ver ahora la clasificación según la posición de sus lados. Tenemos ángulos adyacentes. Mire, es el par de ángulos coplanares con vértice común y un lado común, tal que sus regiones interiores son disjuntas. Por ejemplo, acá mira, en el gráfico tenemos esos dos ángulos, el ángulo AOB y el ángulo BOC, tienen un lado en común que es el lado OB y sus regiones interiores son disjuntas, entonces indica que ellos son adyacentes. AOB y BOC son adyacentes. ¿Ya? Entonces pregunta, mira, en este mismo gráfico, el ángulo AOB y el ángulo, a ver acá, mira, el ángulo AOC. Pregunta, ¿son adyacentes? Siguiendo el gráfico, siguiendo el gráfico acá. ¿Son adyacentes? ¿Qué opinas? Vemos que comparten un lado, ¿no? ¿Qué lado comparten ese par de ángulos? A ver, ¿qué lado comparten? El lado OA, ¿no? ¿Ves ahí? Comparten el lado OA, ¿no? Porque tenemos el ángulo, ¿no? AOB y AOC. Comparten un lado. ¿Pero serían adyacentes? La respuesta es no, pues. No. ¿Y por qué no? A pesar de que ellos comparten un lado, no son adyacentes porque la región interior de AOB sería esta de acá, mira. Y la región interior de AOC, la región interior de AOC sería todo esto.
y no son disjuntas, ¿no? Disjuntas quiere decir que no tienen puntos en común. Acá vemos que tienen puntos en común. Entonces no son adyacentes, ¿ya? Tengan cuidado ahí con esa definición. Ahora, si la medida de ese ángulo son alfa y beta, y indicamos que todo ese ángulo AOC tiene por medida x, se cumple que el x es igual a alfa más beta, ¿sí? El todo es igual a la suma de todas las partes. ¿Y ángulos consecutivos cómo sería? A ver, allá la misma idea, solo que aquí en cantidad serían 3 o más. Ángulos adyacentes siempre es un par, 2. Adyacentes siempre son 2. Consecutivos, estamos hablando de 3 a más. Y esos 3 a más ángulos, tomados de 2 en 2, tienen que ser adyacentes. Entonces ahí tenemos los ángulos consecutivos. A o B, B o C y C o D. Esos 3 ángulos de medidas alfa, beta, teta son los ángulos consecutivos, ¿sí? Porque cada par de ellos son adyacentes. Es decir, que ninguna de las regiones interiores de esos 3 ángulos de medidas alfa, beta, teta, ninguna de las regiones interiores se intersectan, tienen punto en común. O sea, son regiones disjuntas. Y se cumple con esto, si la medida de todo el ángulo es x, allá pues el todo es igual a la suma de las partes, ¿no? X igual a alfa más beta más teta. Ahora el par lineal vendrían a ser dos ángulos adyacentes, tal que sus lados no comunes son opuestos. Por ejemplo, ahí, ¿no? Esa figura. Ahí tenemos dos ángulos, el ángulo A o B y otro ángulo B o C. Dos ángulos distintos, ¿sí? Tal que comparten un lado, el lado B. Son adyacentes, sus regiones interiores son disjuntas. Pero además, los lados no comunes, que son el lado OA y el lado OC, son opuestos, ¿no? Son lados opuestos. Entonces, esa figura vendría a ser el par lineal. Y por postulado, esos ángulos que forman el par lineal, se cumple que sus medidas, ¿ya? Sus medidas van a sumar 180 grados. ¿Ya? Ese es un postulado. Entonces, siempre que tengamos radios opuestos, o sea que se forme una recta, ¿no? Porque los radios opuestos unidos van a formar lo que es una recta, ¿no? Todo eso. Entonces, estos ángulos, ¿cuánto van a sumar? Hay otro color, el color no se nota mucho, ¿no? Entonces, este ángulo y el cuánto van a sumar? 180, ¿no? Llámale alfa, teta, alfa más teta 180. Muy bien. Ahora, ángulos opuestos por el vértice. Sería cuando tenemos un ángulo A o B y los rayos opuestos a cada uno de los lados van a generar el ángulo opuesto por el vértice con ese ángulo de ahí. Tienen que ser rayos opuestos. O sea, fíjate acá, OA y OC son rayos opuestos, lo mismo que OB y OD. Y los ángulos de medidas alfa y beta son los opuestos por el vértice y se cumple que son de igual medida. Ojo, tienes que garantizar que son rayos opuestos, o sea, van a formar aquí una recta. ¿Ya? Tiene que ser una recta, porque a veces ocurren los problemas debido a que hay tantas líneas que a veces el alumno no tiene esta figura, por acá esta figura. Claro, no, hay más líneas, ¿no? Hay más líneas. Y por ahí te piden calcular X, ¿no? Y tú de varios cálculos que haces demuestras que él es 40. Y de ahí emocionado, marcas X igual a 40. Lo cual sería un error, ¿sí? ¿Por qué? A ver, ¿te ha pasado eso? Sí, ¿no? Sí, nos ha pasado a varios, ¿ah? Por la prisa ahí, no nos percatamos que ellos no son opuestos por el vértice. Esta de acá sí es una recta, pero la otra línea no es una recta, que mira, que hay una ligera desviación. Entonces ya no se cumple la igualdad. ¿Ya? Tengan cuidado con los ángulos opuestos por el vértice. Y ahora, según la suma de las medidas de sus ángulos, tenemos los ángulos complementarios y ángulos suplementarios. Cuando me digan complementarios, sus medidas van a sumar 90 grados. ¿Ya?
Ahora, no necesariamente ellos tienen que estar intersectados o con un vértice común, con un lado, no, nada. Simplemente que sus medidas van a sumar 90 grados. Ellos son complementarios. Y el complemento de un ángulo, se nota así, ¿no? Como C sub alfa, es lo que le falta al ángulo para 90 grados. Ese complemento de alfa. Y los ángulos complementarios siempre son agudos, ¿no? Tanto el alfa y el beta son agudos, ¿sí? O sea, menores a 90. Y suplementarios es cuando sus medidas van a sumar 180. Él es alfa, él es beta, alfa, beta, 180. ¿No? Es lo mismo, ¿no? La misma idea, la misma idea. Complementarios suman 90, suplementarios suman 180. Y el suplemento de un ángulo, bueno, es lo que le falta a ese ángulo para llegar a 180, ¿no? O sea, 180 menos suplemento de alfa, 180 menos alfa. Los ángulos suplementarios y adyacentes van a formar lo que es un par lineal, ¿no? También se forma ahí lo que es el par lineal. Vemos ahora los ángulos formados por una recta secante a dos rectas paralelas. ¿Ya? Vamos a ver lo que son ángulos alternos internos, ángulos correspondientes y ángulos conjugados. Primero, veamos lo que son rectas paralelas. Dos rectas paralelas son aquellas rectas coplanares que no se intersectan, ¿no? Que no se cortan, no se cortan. ¿Ya? Y se denota así, ¿no? Con esas marcas que hemos puesto en la recta me indica que son paralelas. Una pregunta clásica que te hacen, ¿no? Si dos rectas no se intersectan, ¿son paralelas? Bueno, no, ¿no? Porque tienen que ser coplanares. ¿Qué significa coplanares? Ya hemos visto, ¿no? Que están contenidas en un mismo plano, ¿ya? Esas son las rectas paralelas. Y las rectas secantes son aquellas rectas que se intersectan, se cortan. Y la intersección de esas dos rectas vendría a ser un punto, el punto F ahí, digamos. Y lo notamos así, ¿no? La recta L sub 1 intersectado con la recta L sub 2 es igual a F. O sea, L es el punto de corte. ¿Ya? Entonces ya sabemos que son rectas paralelas y que son rectas secantes. Ahora, al tener dos rectas paralelas, ahí está, mira, L sub 1 y L sub 2. Y trazamos una recta secante ambas, una recta transversal también se llama, ¿no? Una recta que corte a las dos. Ahí está, la recta L sub 3. Entonces se determinan los ángulos alternos internos. Estos ángulos, mira, de medidas alfa y beta, se le conocen como los ángulos alternos internos. Y se cumple que ellos vendrían a ser iguales, que alfa es igual a beta. Y esto lo conocemos con la propiedad de la z. De la z, ¿no? ¿Por qué la z? A ver, porque tiene la forma de una z. Entonces, cuando tú encuentres la z, ojo, tiene que ser paralelas, ¿eh? Puedes garantizar que ellos son iguales, congruentes. Puede ser un postulado, o sea, algo que vamos a aceptar sin ningún tipo de demostración. Y a partir de él, vamos a demostrar, vamos a probar, vamos a tener como consecuencia los demás ángulos y teoremas. Mira, este es nuestro punto de partida. Como se puede decir, no, la primera piedra que se pone en una obra. A partir de esto, vamos a ir construyendo todos los demás teoremas, las propiedades. Primer teorema, primera consecuencia del postulado que acabamos de indicar, son los ángulos correspondientes. Tú tienes dos rectas paralelas, tienen que ser paralelas, ¿eh? Ojo. Tienen que ser paralelas, si no, no se cumple nada de lo que estamos planteando. Y ahora trazamos una recta secante a las dos, ahí está la recta de la sub 3, recta secante o transversal. Entonces, estos ángulos, mira, de medidas teta y delta, son siempre iguales. Y esos son los ángulos correspondientes. Es como si este ángulo, jovencito, se hubiese desplazado, está aquí. Es la misma. Iguales. ¿Cómo lo demostramos? A ver aquí, aparte en otro gráfico. ¿Cómo demostramos que esos ángulos son iguales? Bueno,
por ángulos opuestos por el vértice, en el punto B, el teta se repite. Teta, teta. Y luego, como son paralelas, por la propiedad de ahí está la z, ¿no? Ahí está la z, allá. Por alternos internos, ellos son iguales. Acuérdate, alternos internos o la z. Ah, profe, entonces ángulos correspondientes es lo mismo que la z. Claro, no es mi idea, ¿no? Es una consecuencia directa, ¿no? Esos son ángulos correspondientes. Se corresponde, ¿no? Es como si este ángulo se hubiese desplazado, movido y se encuentra acá. Se repite ahí. Ahora, ¿qué vendrían a ser ángulos conjugados? Mira, tenemos dos rectas paralelas, una recta secante a ambas, ahí está la recta L sub 3, corta a ambas rectas, ¿no? Entonces los ángulos aquí determinados, mira, de medidas omega y gamma, vendrían a ser los conjugados. Ahí son los conjugados, ¿no? Y se cumple que la suma de sus medidas es 180 grados. 180 grados. ¿Ya? A este teorema se conoce como el teorema de la C. Así se le llama, teorema de la C. ¿Por qué se llama teorema de la C? Porque tiene la forma de una letra C. Ahí está, mira. ¿Viste? Es como una letra C. Entonces, cuando tenemos la C, suma 180. En cambio, si fuera la Z, o sea, alternos, van cambiando de sentido, ahí serían iguales. La demostración, bueno, sería aquí, en este gráfico. ¿Cómo demostramos que omega y gamma suman 180? Ah, mira. Como son paralelas por ángulos alternos internos por la Z, este gamma, que está aquí, se repite en B. Acá se repite gamma por la Z. Y luego, como es una recta, el gamma y el omega, ¿cuánto van a sumar? 180, ya está demostrado, ¿no? Ya está, ¿viste? Es la propiedad de la Z. Todo a partir de la Z, ¿no? ¿Te das cuenta? La Z es lo único que estamos aceptando sin demostración. Todo lo demás lo tendríamos que demostrar porque son teoremas. Y seguimos, ¿ah? Otro teorema. Tenemos dos rectas paralelas y trazamos una línea quebrada secante a ellas. Ahí está la línea quebrada, ¿no? Secante a ambas rectas. Entonces, el ángulo en ese punto de quiebre, ese ángulo X, se calcula en función a estos ángulos en los extremos, ¿no? En función a y B. ¿Qué se cumple? A ver. A que X es igual a A más B. Teorema conocido como la M, ¿no? Porque tiene la forma de una letra M. ¿Y cómo sería la demostración de ese teorema? A ver, aquí aparte. ¿Cómo demostramos que X es A más B? Bueno, solo a partir del postulado que hemos indicado, ¿no? A ver, ¿qué hacemos ahí? Bueno, lo que haríamos, mira, es por el punto F, por ese punto F, trazamos una línea paralela a L sub 1 y L sub 2. Al trazar la paralela, ¿qué utilidad tenemos ahí? O sea, ¿de qué me sirve haber trazado esa paralela? Escucha, esa paralela nos sirve para encontrar ángulos de igual medida. ¿Cómo así? Por ser paralelas, este ángulo de medida A, por la propiedad de la Z, se va a repetir en F. Este A se repite aquí. ¿Viste? Lo mismo arriba, podemos hacer eso con el B. Arriba hay otra Z. Arriba hay otra Z. Lo ubicas, ¿no? En la Z de arriba, mira, L es B. Entonces, por la Z, el otro ángulo también es B. ¿Sí? Y luego solamente observar que en el punto F, el X es el todo. Y el todo es igual a suma de las partes. O sea, X igual a más B. ¿Lo viste? Ya está.
Entonces, mira, observa, joven, ¿eh? Este teorema de la M en realidad vendrían a ser dos zetas. Dos zetas fusionadas conforman la M, generan la M. ¿Viste? Y así, ¿no? Vamos a ir juntando C con Z, con M, o sea, los teoremas que hemos visto, lo vamos a ir juntando y vamos a encontrar más y más teoremas, más y más propiedades. Y lo mismo en los problemas. En los problemas lo que tú tienes que hacer es identificar estos teoremas que estamos viendo y ver cuál te conviene, cuál te va a ayudar más para desarrollar, para resolver el problema. ¿Sí, muchachos? Ya tengan en cuenta esos detalles. Ojo. Otro teorema. Tenemos dos rectas paralelas L1 y L2. Ojo, para todos los teoremas que estamos viendo, la condición es que sean paralelas. Profe, y si no tengo paralelas, bueno, tendrías que trazar para poder generar estos teoremas. ¿Ya? ¿Estás escuchando? La condición siempre son rectas paralelas, o sea, el dato. L1 paralelo con L2 y trazamos una línea quebrada secante a ellas, pero el punto de quiebre no está entre las rectas, sino ahí, arriba de las rectas. Entonces se cumple que ese ángulo X se calcula como la semidiferencia, bueno, la diferencia, disculpa, la diferencia de los ángulos. X igual a menos B. Parece la M, ¿no? Parece la M. ¿Viste? Incluso en la fórmula también, ¿no? En la fórmula, ¿qué está cambiando? A ver. Está cambiando solo el signo, ¿no? En la M es la suma, en cambio acá es la resta. Bueno, pero la idea es la misma casi, ¿no? La demostración también. Y vamos a demostrar que X es A menos B en este gráfico aparte. Bueno, allá lo que hacemos es trazar la paralela. Porque al trazar la paralela, ahí está, mira, arriba es la paralela PS. Esa paralela me permite encontrar ángulos de igual medida. Es decir, que el ángulo aquí en A tiene por medida A. Entonces, por la Z, ese ángulo se va a repetir aquí. Todo, ¿no? Todo ese ángulo es A. Ahí está. Ese ángulo es A. Pero arriba también la recta L1 y la recta PS que hemos trazado, esas dos rectas paralelas de arriba, también formarían otra Z, ¿no? ¿Ves ahí? Otra Z. ¿Lo ven, no? Otra Z arriba. Entonces, con esa otra Z que se ha formado, este B se va a repetir aquí en P. Este también sería B. Te das cuenta de la utilidad de la paralela, ¿no? La paralela nos sirve para encontrar ángulos de igual medida. ¿Ya? Y luego, bueno, solo hay que observar nada más. En el punto P, X es A menos B, ¿no? Porque A es todo, B es una parte, entonces X igual a menos B. ¿Qué tal? ¿Se dan cuenta de la utilidad de la paralela, no? O sea, mira, repito. Entonces, ese ángulo A y B ahí, en esa posición mostrada, no nos ayuda mucho. No podemos aprovechar esas medidas, ¿no? A y B. Pero si tú trazas la paralela, ahí sí. Con la paralela, ese ángulo A que está en el vértice, en el punto A, se traslada, ¿no? Se va hacia arriba. Lo mismo el B. Y ahí ya puedo relacionar el X con el A y con el B. En los problemas hacemos lo mismo. ¿Ya? Date cuenta, la paralela me sirve para encontrar ángulos de igual medida. Teorema 3. Tenemos dos rectas paralelas L1, L2 y trazamos una línea, mira, quebrada varias veces, secante a esas rectas paralelas, ¿no? A L1, L2. ¿Qué se cumple aquí? A ver, el famoso teorema del serrucho, ¿no? Que esos ángulos de medidas acá, a ver, phi, teta, gamma, alfa y beta, se cumple que la suma de los ángulos que van hacia un sentido es igual a la suma de los ángulos que van hacia el otro sentido. ¿Ya?
Ten cuidado aquí con este teorema de Serrucho, porque los ángulos deben estar de manera alternada. Es decir, mira, si phi va a la derecha, el teta a la izquierda. Y el que viene, derecha. Y el otro, izquierda. Y el que viene, derecha. Si por ahí tú no ves que se van alternando, o sea, ves para la derecha y el otro ángulo también para la derecha, entonces no podemos aplicar este teorema del serrucho. ¿Ya? Cuidado. La demostración, a ver aquí un gráfico aparte, ¿cómo demuestras ahí que alfa más teta es igual a beta más gamma más phi? Como te has dado cuenta, la idea sería utilizar paralelas. Ahora, ¿pero dónde? Ahí, mira. Hay varias formas de demostrar este teorema, ¿no? Una podría ser así. Por el punto P, trazamos una recta paralela a L1 y L2. ¿Viste? Por P trazamos una paralela. Al trazar la paralela, cuidado, no vayas a indicar ahí que en P es gamma medio, gamma media. No, no, no es bisectriz. Hemos trazado la paralela. Profe, ¿puedo trazar bisectriz? Claro, puedes trazar bisectriz, ¿no? Pero ahí ya no puedes relacionar más. Estamos trazando una recta paralela a L1 y L2. Entonces, al trazar esa recta paralela, ¿qué notamos que se ha formado? Ah, mira, cuestión de observar nomás. En la parte de arriba se ha formado una M. Ahí está. Y abajo, bueno, otra M también, ¿no? Dos M, ¿no? Arriba y abajo. A partir de la recta L3, ¿no? De L3 para arriba tenemos una M y de L3 para abajo otra M. Por el teorema 1, por el teorema de la M, tenemos que alfa es igual a beta más B. ¿Sí? Alfa, o sea, este ángulo es la suma de ellos, ¿no? Beta más B. Y el teta que ven ustedes ahí abajo, también sería la suma, ¿no? De A más phi. Luego, estas ecuaciones las sumamos miembro a miembro. Y la suma tenemos alfa más teta igual a beta más A más B más phi. Bueno. Ah, pero ¿quién era A más B? A más B es gamma y queda demostrado el teorema. ¿Viste? Entonces, en este caso del serrucho, el serrucho vendrían a ser dos M's. Dos M's. Dos M's ahí pegadas. Bueno, en este caso, ¿no? Porque podemos generalizar este teorema del serrucho. ¿Cómo así? Miren, acá. Generalización del teorema. Tenemos dos rectas paralelas L1, L2 y una línea que va varias veces, ¿no? Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 puntos de quiebre. Que pueden ser más, hay 6, 7, 8. Entonces se cumple lo mismo, siendo la medida de los ángulos A, B, C, D, E, F y G. La suma de ángulos que van hacia un sentido, ahí está por ejemplo a la derecha, tenemos A, C, E y G, es igual a la suma de ángulos que van hacia el sentido contrario, igual a B más D más F. ¿Sí? Ese vendría a ser la generalización del teorema. Pero ojo, ten cuidado, y ya te lo he mencionado, que los ángulos deben estar de manera alternada. ¿Qué significa alternada? Que si un ángulo tú ves que va a la derecha, el que le sigue a la izquierda y el otro derecha. Ya, ten cuidado, joven. Porque si falla uno de los ángulos, no puedo aplicar serrucho. Tendríamos que trazar, prolongar, ver la forma, ¿no? De encontrar lo que es el serrucho, la M o la Z. Ya tú ves en el problema cuál te conviene. ¿Ya? Bueno, pasamos ahora a ver teorema 4. Tenemos dos rectas paralelas, L1 y L2, y una serie de segmentos ahí. Hemos puesto ahí 1, 2, 3, 4 segmentos, pero pueden ser 5, 6 o 3, ¿no? Y siempre la medida de esos ángulos, mira, A, B, C y D, se van a relacionar con el ángulo y X arriba. Se cumple que X es igual a más B más C más D.
Bueno, la demostración de este teorema quedaría para ustedes. ¿Ya? Ustedes lo demuestran, ¿ya? ¿Está bien? Lo demuestras. Y trabajando con el ángulo Y, se cumple que A más B más C más D más C es 180. Las dos relaciones son equivalentes, ¿sabes? Lo mismo. ¿Ya? Ambas demostraciones también quedaría para ustedes. Si en caso no les sale o por ahí tiene alguna duda, ya saben, no se olviden estar aquí en el chat o en la plataforma. Recuerden que la comunicación es continua y ahí resolvemos su duda, ¿no? Puede ser mi persona o el profesor Javier también, ¿no? Normal, cualquiera de los dos, o el profesor Miguel. Como te digo, ¿no? Todos estamos aquí a su servicio, muchachos. Cualquier duda escriben ahí y nosotros le pasamos la solución o la idea, ¿no? De cómo desarrollarlo, ¿sí? Teorema 5, que también queda para que ustedes lo desarrollen, lo demuestren. Que tómalo como un problema. Tenemos dos rectas paralelas, L sub 1 y L sub 2. Y una serie de segmentos. Mira, acá contando sería 1, 2, 3 y acá sigue, ¿no? Estos puntos sucesivos me indica que sigue ahí. Entonces, esos ángulos, mira, de medidas alfa sub 1, alfa sub 2, alfa sub 3, alfa sub 4, hasta el último alfa sub n, la suma de todos ellos es igual a 180 grados por n menos 1. Por n menos 1. Donde n es la cantidad de ángulos, ¿te das cuenta, no? Ojo, alfa sub 1, alfa sub 2, alfa sub 3, ellos no son congruentes, son distintos, ¿ah? Son de diferente medida. Pero la suma total sí se conoce, 180 grados por n menos 1. Y la cantidad de segmentos que tenemos acá son n menos 1 segmentos, ¿no? Cuidado, ¿eh? Porque también podría ser, ¿no? Se tiene la figura y acá en vez de poner los alfa sub 1, alfa sub 2, alfa sub 3, ponen acá, ¿no? Por ejemplo, hay 5 segmentos o 6 segmentos. Entonces, esa suma va a ser 180 por la cantidad de segmentos, que es n menos 1. La demostración, repito, queda para ustedes. Si en caso no les sale o tiene alguna duda, no olviden plantearlo ahí en el grupo y de ahí lo podemos desarrollar en clase incluso, o se les manda la foto con la solución. Vemos ahora el tema de triángulos, que sería una extensión de lo que hemos visto de ángulos, ¿ya? El triángulo se define como la figura formada, ¿no? Constituida por la unión de los tres segmentos cuyos extremos son tres puntos no colineales, ojo, dado sean A, B y C no colineales, de ahí tenemos que partir. La unión de esos tres segmentos, el segmento AB unido con el segmento BC y unido con el segmento AC, ese vendría a ser el triángulo ABC. Que de forma abreviada, en vez de escribir triángulo ABC, solo ponemos este símbolo que ves aquí, ¿no? Este triangulito pequeño se lee triángulo ABC. Donde a los puntos no colineales, que son tres, se le denomina vértices, y a los segmentos trazados se le va a conocer como los lados, ¿no? Lado AB, BC y AC. Ahora, mira, entiéndase triángulo solamente la unión de esos segmentos, ¿no? Lo que está aquí adentro no es triángulo, lo que está afuera tampoco. Solo la línea vendría a ser el triángulo. Otro tipo de triángulos se da, muchachos, cuando por ejemplo tenemos esos tres puntos no colineales y en vez de unirlos mediante segmento de recta, lo unimos mediante curvas. Ahí está. Esa figura que ustedes ven ahí también es un triángulo. También vendría a ser un triángulo. Pero en este caso vendría a ser un triángulo curvilíneo. Porque los lados son curvas. ¿Ya? Porque el triángulo que hemos puesto acá al inicio es un triángulo rectilíneo. Porque los lados son líneas rectas. Él es un triángulo curvilíneo. Ahora, si tenemos esos tres puntos no colineales, mira, y lo unimos,
mediante segmento de recta y curva, o sea, combinamos el rectilíneo con el curvilíneo. ¿Qué resulta ser? A ver, un triángulo también, bueno, es un triángulo, pero vendría a ser aquí un triángulo mixtilíneo, mixto, está combinado, lados que son segmento de recta y lados que son curvas. ¿Ya? Entonces, hay varios tipos de triángulos, ¿eh? Rectilíneo, curvilíneo, mixtilíneo. También ya en la universidad van a ver lo que es el triángulo esférico, que se genera, mira, en la superficie de una esfera, que seguro ustedes cuando juegan con una pelota formaban ahí el triángulo esférico. Ubicas aquí tres puntos y aquí esta figura cuyos tres lados son arcos de circunferencias máximas, es el triángulo esférico. Que será un tipo de triángulo curvilíneo, ¿no? Pero para ser más exacto es el triángulo esférico. O sea, hay varios tipos de triángulos. El más famoso es este de acá. Triángulo rectilíneo, que de ahora en adelante le vamos a llamar simplemente triángulo. Así nada más. ¿Ya? Cuando dibujamos un triángulo en un plano, se determinan dos regiones. Una región encerrada por el triángulo, ahí está, la cual se le conoce como región interior, y la otra región que está fuera del triángulo, que se le conoce como región exterior. Tenemos región interior y región exterior. Ahora, esa región exterior se va a clasificar, porque es muy extensa, ¿no? Tú ves, está a la derecha, a la izquierda, abajo, ¿no? Todo eso es región exterior. Se clasifica, jóvenes, prolongando los lados. Ahí están las prolongaciones. Por si acaso, mira, cuidado acá. Esta de aquí es la prolongación del lado AB. Y esta de aquí es la prolongación del lado BA. Es distinto, ¿eh? Repito, el de acá arriba es la prolongación del lado AB. Y la de aquí es la prolongación del lado BA. Muy bien. Entonces, al prolongar esas regiones exteriores ahí que hemos resaltado, serían las exteriores, pero relativas al lado BC, la que está a la derecha, porque ahí está contigua al lado BC, al lado AB, región exterior relativa al lado AB, porque aquí está el lado AB, y en la de abajo vendría a ser la región exterior relativa al lado AC. ¿Sí? Tengan cuidado, ¿eh? Cuando te indiquen región exterior, ubica un punto P en la región exterior, tienes que leer relativo a qué lado. Y así es el relativo al lado BC, al punto P lo pones por acá. Si es relativo al lado AC, lo pones por aquí. ¿Ya? Cuidado con alterar los datos. ¿Ah? Tú pones mal los puntos y ahí lo malogras todo. Y la región triangular vendría a ser la unión del triángulo con su región interior. La unión. ¿Cómo así? Miren, miren. Una pequeña animación es para que te des cuenta la diferencia entre triángulo, región interior y región triangular. Son figuras distintas, ojo. El triángulo, como hemos mencionado, solo vendría a ser esa línea nada más. Esa línea de ahí es el triángulo. ¿Ya? La región interior, bueno, lo que está dentro. Solo lo que está dentro. O sea, el borde ya no tiene, ¿no? Por eso lo hemos puesto así con líneas discontinuas. No hay borde. Solo lo interior. Y si fusionamos esas dos figuras, la unión de ellas dos, o sea, el triángulo unido con su región interior, ahí está, forma o conforma la región triangular. Región triangular. ¿Vieron? Entonces la región triangular es la unión del triángulo con su región interior. ¿Ya? Tengan en cuenta, tengan claro esos conceptos, esas ideas, para que las preguntas teóricas no tengan dificultades, puedan desarrollar correctamente esas preguntas. ¿Ya? Porque las preguntas de cálculo así, para conocer la longitud de un lado o de un ángulo, bueno, es relativamente sencillo, ¿no? Pero las preguntas teóricas son las donde tenemos que marcar la diferencia, ¿no? Donde ya define tu ingreso.
¿Ya, muchachos? Entonces atentos aquí. Ahora, en esta región triangular podemos conocer su perímetro. El perímetro de la región triangular se denota con la letra 2P, por lo general, así se abrevia. En vez de escribir perímetro de la región triangular, ponemos así como 2P nada más. Y ese perímetro vendría a ser la longitud de su frontera. En este caso sería la suma de los tres lados, ¿no? A más B más C. Es el perímetro. Y el semiperímetro sería denotado como P. Y ese semiperímetro vendría a ser la suma de lados entre dos. Muy bien. Comenzamos entonces con los teoremas. Lo que en sí vamos a utilizar en los problemas, los teoremas. El primer teorema es el que nos relaciona los ángulos interiores. Ahí mira, está alfa, beta, teta. Esos tres ángulos interiores siempre suman 180, ¿no? En todo triángulo, cualquiera sea su forma, ¿eh? Todo triángulo rectilíneo, ¿no? Obviamente, rectilíneo. Otro teorema nos relaciona el ángulo exterior y los ángulos interiores opuestos a él. Ojo, ten cuidado con el ángulo exterior, joven. Mira, ahí está el triángulo, ¿no? El ángulo exterior se genera cuando ustedes prolongan un lado. Tiene que ser la prolongación. Si no es la prolongación, ya la malogran. Y ese ángulo exterior vendría a ser la suma de los interiores opuestos a él. Otro teorema nos relaciona los ángulos exteriores en cada vértice. Mira, en A tenemos X, en B Y y en C Z. Los tres son exteriores, ¿no? ¿Te das cuenta, no? Son las prolongaciones de los lados. Ya bueno. Se cumple que la suma de ellos es 360 grados. ¿Ya? Fácil de recordar, ¿no? Los interiores suman 180 y los exteriores 360. Muy bien. Ahora, en los ejercicios, y bueno, sería bueno que ya tengas a la mano ahí los problemas, que vayas desarrollando los ejercicios, las preguntas y de la práctica. Vas a notar dos tipos de preguntas, ¿no? Cuando nos preguntan o nos indican, ¿no? Calcular X, un lado o un ángulo. Pero hay preguntas donde nos dicen, ¿no? Calcule el máximo valor entero o calcule el mínimo valor entero de un lado o de un ángulo. Cuando tú veas ese tipo de preguntas, entonces es muy probable que utilices el teorema de la existencia y el teorema de la correspondencia, que son fundamentales, ¿eh? Para desarrollar este tipo de preguntas. Y es algo que tienes que conocer, ¿eh? Sí o sí. El teorema de la existencia, el teorema de la correspondencia. Y es lo que a continuación vamos a desarrollar. Mira. Pero antes planteamos lo que es el postulado de Arquímedes. Tú tienes aquí dos puntos. El punto A y el punto B. Para ir del punto A al punto B, bueno, tenemos varios recorridos. Nos puede hacer así. Llegamos a B. O podría ser por acá. Llegas a B. O por aquí llegas a B. Así, ¿no? ¿Cuántos recorridos? Un montón, sino infinitos. Arquímedes nos plantea que el menor de todos ellos es en línea recta. O sea, es el segmento, la longitud del segmento recta, cuyos extremos son esos puntos. Conocido como la distancia, ¿no? Es el menor recorrido. Para ir de un punto a otro, el menor recorrido es en línea recta. Entonces, si tenemos aquí los puntos P y Q, bueno, con respecto a P y Q, el menor recorrido sería ese de aquí, en línea recta, el D. Pero también podemos tomar este recorrido, mira, el recorrido 1, ese de color azul, o este recorrido 2 de color rojo. ¿Ya? De esos dos recorridos, mira, del 1 y el 2, lo podemos comparar. Siendo ellos dos, mira, una línea envuelta y una línea envolvente. Porque son dos líneas, dos recorridos secantes solo en sus extremos. Y además tienen que estar en un mismo semiplano respecto del segmento. O sea, acá está el segmento, ¿no? Acá tenemos una recta, ¿no? Que pasa por ese segmento. Y hay dos semiplanos, ¿no? Uno hacia arriba, otro hacia abajo. Entonces, esos recorridos tienen que estar a un mismo semiplano.
Entonces la línea 1 es la línea envuelta y la línea 2 es la línea envolvente. Y se cumple, a ver, que la línea envuelta siempre es menor que la envolvente. ¿Sí? Entonces, claro, y todos ellos son menores a, o bueno, mayores a la distancia. Este es el menor recorrido, en línea recta. De ahí viene el recorrido 1 y finalmente el más largo, el recorrido 2. ¿Sí? Entonces, con ello, vamos a poder trabajar ahora con el teorema de la existencia. Para que un triángulo exista, jovencitos, uno de sus lados, cualquiera de los tres, ¿ya? Tiene que ser mayor a la diferencia, pero menor a la suma de los otros dos lados. Entonces, escoges un lado, cualquiera, puede ser A, B o C. Hemos escogido B. Entonces, ese lado tiene que ser mayor a la diferencia, a la resta, pero menor a la suma. ¿Está bien? De los otros dos lados. Ese es el teorema de la existencia. Bueno, que a la hora de plantear la diferencia A menos C, ten cuidado que tienes que poner, ¿no?, el mayor menos el menor, ¿no? Por eso que pongo A menos C. Si C fuera mayor sería C menos A. Y si no me indican nada quién es mayor, planteamos directamente la diferencia, ¿no? Y eso sería indistinto, normal. Ese teorema de la existencia. No te olvides, ¿eh? Un lado, cualquiera de los tres debe ser mayor a la diferencia, pero menor a la suma de los otros dos lados. Y el de la correspondencia, mira, me indican, en este gráfico, a alfa se le opone a, o le corresponde a teta le corresponde C. Entonces, la relación que hay entre los ángulos, alfa y teta, es transmitida a los lados. ¿Cómo así, profe? Imagínate que alfa y teta fueran iguales. Si alfa con teta fuesen iguales, entonces A y C también serían iguales. Lo que es el famoso triángulo isósceles. Pero si teta es menor que alfa, esa relación, esa desigualdad entre los ángulos es transmitida a los lados. ¿Cómo así? Ah, mira, a teta, ¿quién se lo pone? Se lo pone C. Y a alfa se le pone A. Entonces, como teta es menor que alfa, el C es menor que A. ¿Viste? O sea, a menor ángulo se opone menor lado. Y al revés también, o sea, su recíproco también lo cumple. O sea, si C es menor que A, si C es menor que A, entonces a menor lado le va a corresponder o se le va a oponer menor ángulo también. Teta es menor que alfa. ¿Sí? Ese es el teorema de la correspondencia. A ver un ejemplito para practicar esta parte. A ver, muchachos, por favor, acá me siguen. ¿Ya? En este triángulo, resuelvan. A ver, este lado tiene por longitud 4 y este lado tiene por longitud 7. Pregunta, ¿cuál es el x mínimo entero y cuál es el x máximo entero acá? Mínimo entero y x máximo entero. A ver, vamos. Resolviendo. No te olvides que geometría es netamente práctico, ¿no? En este primer tema, bueno, hay bastantes aspectos teóricos, términos que tenemos que conocer, pero lo principal es la práctica, ¿no? La resolución de los problemas. Ahí aprendemos más lo que es geometría. A ver, resolvamos. ¿Cuánto es el mínimo de x y cuál es el máximo de x? Sí, los espero aquí en el chat, no se preocupen. ¿Ya? A ver, te piden el x mínimo entero y el x máximo entero. A ver, ¿cómo harían? Sí, a ver.
Sabiendo que los lados tienen longitud 4 y 7, el otro lado x, ¿cuál es el mínimo entero de x y cuál es el máximo entero de x? ¿Sí? ¿Resolvieron? Salió muchachos, salió. Bueno, aquí aplicamos el teorema de la existencia, ¿sí? Directo. Entonces, el x sería mayor a quién, a ver. Podemos tomar cualquier lado, ¿no? Pero trabajamos con x, que es lo que nos piden, ¿no? El x es mayor a la diferencia. Si es 7 y 4, la diferencia sería ¿cuánto? A ver. Muy bien, Saraí, muy bien, Saraí. X va a ser mayor a 3, pero menor a, la suma sería 11. Ya, muy bien, Christopher. Muy bien, Christopher. Entonces, X es mayor a 3, pero menor a 11. Entonces, X sería 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Valores enteros, acá el Z entero. Entonces, el mínimo sería 4 y el máximo sería 10. Ahí, sencillo, ¿no? Y ahora, otro ejercicio. Triángulo. L es 4, L es 7. Otro. Muy bien, así resuelvan, jovencitos. Te piden X. X máximo entero y mínimo entero, ¿no? Sabiendo que L es alfa y L es alfa más teta. A ver, ¿cuál es el mínimo de X y cuál es el máximo de X? Muy bien, muchachos, muy bien. A ver ahora. ¿Cómo que lo mismo? No. Cuidado, cuidado. Son problemas distintos, ¿ah? Son problemas diferentes, ¿ah? No me digas que son iguales, ¿ah? Parece, pero no es así. A ver, ¿cuál es el mínimo y el máximo entero de x aquí? ¿4 y 10 también? El x mínimo entero y el x máximo entero. Háblame. O mejor dicho, escribe. Escríbeme. El x mínimo entero y el x máximo entero ahí. Como te he comentado, ¿no? Los problemas que nos piden máximo entero, mínimo entero son los más delicados en esta parte. Ya no es tan fácil, no es tan directo el análisis. Por ahí a veces se nos escapa una solución y terminamos cayendo, ¿no? A ver, sí, los espero, muchachos. A ver, sí. ¿Cuál sería el mínimo entero y el máximo entero? A ver. Mm, mm, a ver, cuidado. A ver. Muy bien, Saraí. Muy bien, Saraí. Mira. De lo anterior, por existencia, x es mayor a 3, pero menor a 11. Ya, eso sí, bacán. Igual que el problema anterior, ¿no? Lo mismo. Pero aquí hay una información adicional. Y la información adicional nos indica que este ángulo es alfa más teta y este ángulo aquí es alfa, nada más. O sea, indirectamente nos están diciendo que este ángulo es mayor que este, porque alfa más teta es mayor que alfa. ¿Sí? En geometría estamos trabajando con cantidades siempre positivas, ¿no? Entonces podemos afirmar que alfa más teta es mayor que alfa. Entonces, y a mayor ángulo se le va a oponer mayor lado. O sea, que el x debe ser mayor
que 7. Entonces, si es mayor a 7, sería 8, 9, 10. Ah, hasta ahí no va, ¿no? Porque es menor a 11. Entonces, el mínimo sería 8 y el máximo sería 10. Allá. Entonces, mira, aquí solo aplicamos la existencia. Pero aquí la existencia y la correspondencia. Y puede ser otro problema que solo apliquemos correspondencia. Entonces tú tienes que ver cuál de ellos te conviene en un problema, ¿no? Profe, ¿y cómo me doy cuenta de la correspondencia? Ah, cuando tienes información de ángulos o de lados, ¿quién es mayor? Sí, en cambio acá en el primero solamente me dan lados, no me indicaban nada de ángulos, entonces existencia nada más. Entonces a veces uno solo hace la existencia y omite y está escondido en el problema que un ángulo es mayor que el otro y pierde soluciones. ¿Ya? Ahí tengan cuidado. Otro, mira, que bueno, eso lo dejo para que ustedes lo analicen. Mira, tú cuando tienes un triángulo, cuidado acá. Si él es alfa y él también es alfa, si este lado es 5, ¿cuánto vendría a ser x? Ah, bueno, 5, ¿no? Ese es el famoso triángulo isósceles. ¿Y qué ocurre si tuvieras esto? Mira, que él es alfa y él aquí es 2 alfa. Mira, de 1 a 2, ¿ah? Y él acá es 5. ¿Cuánto vendría a ser y? ¿Cuánto vendría a ser y? A ver. Ah, profe, mire, de 1 a 2. 10, profe, 10. 10, 10. Eso está muy mal, joven, muy mal. No es 10, no es 10. ¿Ya? Tengan cuidado, no es 10. La relación es la siguiente, ¿no? Si los ángulos son de igual medida, los lados que se oponen van a ser de igual longitud. Ahí sí. Pero no se cumple que si es de 1 a 2, acá también de 1 a 2. ¿Ya? Cuidado, ¿ah? Cuidado, muchachos. No es 10. Es más, se va a demostrar que y va a ser menor que 10. Y eso lo dejo para que ustedes lo investiguen. Y el día sábado van ustedes con el profesor Javier a también trabajar con ese tipo de datos, con esta información, ¿no? ¿Ya? Demuéstralo, demuéstralo. Y también aquí cuando fuese, sí, mira, alfa y 3 alfa, si él es 5, ¿qué sabemos de z? Ah, vas a demostrar que z es menor a 15. Menor a 15, no es 15, no es 15. Ojo, va a ser menor a 15. Ya, muchachos, entonces aclarado ello, seguimos. Con más de esto de máximo y mínimo. A ver, como problemas. Tú tienes un triángulo y ubicas un punto en el interior. La suma de las distancias de ese punto hacia los vértices, el x, y y z, esa suma de distancias se relaciona con los lados, con a, b y c. ¿Qué se cumple? A ver, a que esa suma de las distancias es mayor a p, pero menor a 2p. O sea, esa suma es mayor a p, pero menor a 2p. Donde p, ¿quién era? El semiperímetro, ¿no? La suma de lados entre 2 y 2p es la suma de lados nada más, ¿no? ¿Cómo lo demuestras? Tranquilamente puede ser un problema. A ver. ¿Cómo demostramos que esa suma de x, y y z siempre es mayor que el p, pero menor a 2p? O sea, no puede igualar a la suma de los lados. A ver, ¿cómo haríamos? Ah, bueno, trabajamos con los recorridos, mira. Imagina que tú estás en el punto A. Imagina que tú estás acá, ¿no? Y quieres llegar aquí a este punto C. Acá está una biblioteca, la academia. Bueno, antes cuando podían salir, ¿no? Ahí está, mira. Tú estás ahí y quieres llegar acá.
¿Cuántos caminos ves? Profe, hay varios, ¿ah? Puedo tomar así este camino de frente y llego, que es el menor, ¿no? El B, lo que se conoce como la distancia. Pero también puedo ir por acá, mire, profe. Esto acá, por acá, subo y de ahí bajo, ¿no? Y llego. O si no, por acá. Subo hasta B y de ahí bajo, ¿no? Para mi casa. Ya está. Hay tres caminos, ¿no? Tres recorridos. De todos ellos, ¿cuál es el menor? El menor es B. ¿Qué recorrido le sigue? A la envuelta, ¿no? Que es X más Z. ¿Y el mayor recorrido quién es? El más grande quién es, a ver. C más A, que es la envolvente. Entonces tenemos eso. Para ir de A hacia C, B es menor a X más Z y a su vez menor a C más A. ¿Sí? Donde esta es la distancia, esta es la línea envuelta y esta es la envolvente. Para ir de A hacia C. Lo mismo para ir ahora de A hacia B. De A hacia B el menor recorrido es C. De ahí tenemos X más Y y de ahí tenemos B más A. La misma idea. C es la distancia, X más Y es la envuelta y B más A es la envolvente. Y para ir del punto B al punto C, lo mismo, ¿no? La distancia es A, de ahí tenemos Y más Z y finalmente C más B. Esas desigualdades las sumamos miembro a miembro, sumamos, mira. Y acá a la izquierda tenemos A más B más C. En el medio tenemos 2X más 2Y más 2Z. Y a la derecha tenemos 2A más 2B más 2C. Ya está. Pero A más B más C es 2P, reemplazamos. Esto es 2P. Este es 2 veces 2P, ¿no? O sea, sería 4P. Y acá sería 2X más 2Y más 2Z. Sacamos mitad a todo. Y se acabó, ¿no? Demostrado el teorema. ¿Viste? Entonces, esa suma de distancias tiene un rango, ¿no? Es mayor que P, pero menor a 2P. ¿Y qué ocurre, jóvenes? Cuando en un triángulo, mira, por favor, capta la diferencia acá, en este otro teorema, capta la diferencia con el teorema anterior. De un punto interior, del punto P, la distancia hacia los vértices, X, Y, Z, se relaciona con los lados, pero siendo aquí que A es mayor o igual a C y mayor o igual a B. O sea, esta condición, mira. Si te dan esta condición, ¿qué lado es mayor, qué lado es menor y qué lado es intermedio? Se cumple muchachos, que esa suma es mayor a P, igualito, ¿no? Que el anterior, mayor a P, pero menor ¿a cuánto? A más C, mira. Ya, mira, esto se repite, ¿no? Pero aquí cambia, acá es 2P y aquí es A más C. Parecido al ejemplo que hemos resuelto, ¿te acuerdas? Que salía 4 y 10 y de ahí le hice un ligero cambio, salía 8 y 10, se alteraba ahí los límites, el parámetro, ¿no?, que tienes ahí, el rango. ¿Cómo lo mostramos? Mira, como si fuese un problema, como si fuese un ejercicio, ¿no?, un problema que estamos resolviendo. Cuidado, porque a veces algunos se memoriza, ¿no? Recuerda este teorema y lo aplica acá, sin tener en cuenta que los lados acá cumplen esta relación, y ahí es distinto. Entonces mira qué vamos a hacer, ¿eh? Primero, mira la demostración. Por el punto P vamos a trazar una línea MN paralela con AC. Ahí está. ¿Cuál es la función de la paralela? ¿Te acuerdas? ¿Para qué me sirvió una paralela? Eso hemos visto. La paralela me sirve para encontrar ángulos de igual medida, ¿sí? Es decir, el ángulo en A le llamo alfa
y este se repite en M. Lo mismo, el ángulo en C le llamamos teta y este se repite en N. Esa es la función. Para eso me sirve la paralela. Muy bien. Ahora, si aquí al ángulo arriba le llamas beta, de la condición que A es mayor o igual a C y mayor o igual a B, esta relación de lados es transmitida a los ángulos, ¿sí o no? Esta relación entre A, este lado mayor, este es el mayor, ¿no? Más grande de los tres. El C es el que es el intermedio, ¿no? Intermedio. Intermedio. Y este es el menor, ¿no? El menor, el más pequeño. Ya. De esa relación es transmitida a los ángulos, ¿no? Por correspondencia, mira, al lado A, ¿quién se le opone? ¿Qué ángulo se le opone al lado A? Se le opone alfa. Entonces, aquí va alfa. Al lado C, ¿quién se le opone? A ver, ¿dónde está C? Ahí acá está a la izquierda. Se le opone teta. Ahí está, teta. Así, ¿no? Mira, le corresponde, ¿no? Está bien la relación. Y a B se le pone beta. Ahí está. Entonces, por correspondencia tenemos esta relación, ¿no? Luego, en el gráfico, indicamos, a ver, que el ángulo en P es omega. Ponemos este omega acá. ¿Está bien? Y si él es omega, como él es alfa, se observa que omega es mayor que alfa, ¿sí? ¿Por qué omega mayor que alfa? Ah, mira, porque ustedes aquí notan que en este triángulo omega es ángulo exterior y el omega va a ser la suma de los interiores opuestos a él, o sea, a alfa le tengo que sumar este ángulo, bueno, que no sé cuánto es, ¿no? Pero tengo que agregar este ángulo para ser igual a omega. Entonces omega es mayor que alfa. ¿Ya? Porque omega es alfa más el ángulo de arriba. Ya está. Entonces no te olvides, ¿eh? Omega mayor que alfa. Pero alfa es mayor que teta. Entonces de aquí y de aquí, si lo juntamos, tendríamos esto, ¿no? Omega mayor que alfa. Pero alfa es mayor o igual a teta. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? A que omega es mayor a teta. Omega mayor a teta. Muy bien. Entonces, si omega es mayor a teta, por correspondencia, en el triángulo PBN, ¿ves el triángulo PBN? En ese triángulo PBN, mira, omega es mayor a teta. Si omega es mayor a teta, tú sabes que a mayor ángulo se le pone mayor lado. Y a menor ángulo, menor lado. O sea, Y va a ser menor a BN. Porque a teta se le pone y a omega se le pone BN. O sea, Y es menor a BN. Luego en el triángulo AMP, ubicas el triángulo AMP, está, ¿no? Bajita, ¿no? En ese triángulo, como en todo triángulo, un lado es menor que la suma de los otros dos lados. Es decir, que el X es menor que AM más MP. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Siempre este lado es menor a la suma de ellos dos. Lo mismo en el triángulo PNC, aquí a la derecha. Siempre un lado es menor que la suma de los otros dos lados. O sea, Z es menor que PN más NC. Y finalmente en el triángulo MBN, en el triángulo de arriba, mira el triángulo MBN. Tú sabes que el lado MN es menor al lado MB. Porque sabemos que beta es menor que teta. A menor ángulo se opone menor lado. O sea, por eso que MN es menor que MB. Ya está. Luego, esta desigualdad la vamos a sumar, miembro a miembro, mira. Y cuando sumamos, aquí a la izquierda nos queda X más Y más Z más MN, normal.
Pero aquí a la derecha, mira, mira, mira. Mira, vamos a sumar de manera conveniente. Mira. Acá tenemos BN más NC. A ver, fíjate en el gráfico. ¿Quién es BN más NC? Ah, BN más NC me da el lado A. Ah, este es A. Está bien. Ahí está bien, está bien, está bien. Ahora, vamos a agrupar de manera conveniente, ¿eh? Ahora, acá tenemos, mira, este lado MB, MB. Y este lado, acá, este segmento AM. Está sumado, ¿no? ¿Cuánto es AM más MB? AM más MB sería todo esto. ¿Qué cuánto vale? Vale C. Ahí está. Este es C. Este es C. ¿Ya? Y luego tienes MP y NP. Vamos al gráfico. MP más NP me da todo este segmento que es MN. Ya está. Entonces está bien, ¿no? Está todo bien. Luego aquí simplificamos. El MN se cancela, se va. Y te queda, ¿no? Que X más Y más Z es menor que A más B. Y está demostrado el teorema. ¿Viste? No es tan complicado, pero sí es un poco trabajoso. Hay que tener cuidado. En estas preguntas donde piden máximo entero, mínimo entero, hay que analizar todas las posibilidades. No se te puede escapar ni una. Porque como te digo, ¿no? Pierdes soluciones y ya vas a llegar a la respuesta incorrecta, ¿no? Así que ten cuidado. Veamos ahora los teoremas adicionales. Tenemos el teorema del boomerang, ¿no? Que se cumple ahí que x es igual a alfa más beta más teta. Tenemos el teorema de la corbata, que se cumple ahí que a más b es igual a m más n. El teorema del pescado, que se cumple que alfa más beta es igual a teta más gamma. El teorema en el cuadrilátero, ¿no? Cuadrilátero convexo, ¿no? Que la suma de los cuatro ángulos interiores es 360. También tenemos en un cuadrilátero, cuando prolongamos dos lados, el teorema conocido como la cartera, a que la suma de ángulos aquí abajo, a más b, es igual a la suma de ángulos arriba, a x más y. A más b es igual a x más y. Luego, en un triángulo, mira, cuando relacionan dos ángulos exteriores que son el x y el y el ángulo interior opuesto a ellos. Mira, ¿tú te acuerdas que en un triángulo, el ángulo exterior es la suma de los ángulos interiores opuestos a él, ¿no? O no adyacentes a él. O sea, x igual a alfa más teta, ¿cierto? O sea, cuando sumas dos interiores es igual al exterior opuesto. En cambio, cuando sumas dos exteriores es igual al interior opuesto, pero más 180. Más 180. Muy bien. Entonces son teoremas que tú tienes que tener en cuenta. Si bien es cierto, mira, la mayoría de ellos no son triángulos, pero son de vital importancia para desarrollar, para resolver los problemas, ¿no? En los problemas tienes que ver cuál de estas figuras aparece, cuál te conviene utilizar. ¿Ya? Hay más teoremas, por ejemplo, en esta figura, en la estrella de 5 puntas, se cumple que la suma de los ángulos ahí en las puntas es 180. Que tranquilamente podría ser un problema. A ver, imaginemos que sea un problema. Vamos a demostrar ese teorema, ¿ya? Vamos a demostrar que la suma de las 5 puntas es 180. En un ejercicio, lo que tienes que hacer es identificar cuál de los teoremas que hemos estudiado aparece. ¿Cuál de ellos aparece? A ver, ¿y cuál aparece? Mm, ¿Aparece esta figura del boomerang? Sí, ¿no? Sí aparece el boomerang. ¿Ves el boomerang o no ves el boomerang aquí en esta figura? Claro. Es más, hay 5 boomerang. Hay 5 boomerangs. Ahí está figura, corbata. También hay corbatas. 5 corbatas. Cuéntalas, ahí están las 5 corbatas. Ah, también hay triángulo, ¿no? Hay varias figuras, ¿eh? Tenemos que ver cuál nos conviene.
Lo que nos conviene creo que es el boomerang. ¿Por qué? Mira. Porque en el boomerang, aquí lo vamos a resaltar los vértices del boomerang. Mira. 1, 2, 3, 4 vértices que tiene el boomerang. Ahí ya. En ese boomerang, este ángulo es conocido. ¿Cuánto sería este ángulo? A ver. Ah, es la suma de ellos, ¿no? Sería alfa más teta más gamma. ¿Sí? Luego, por opuesto por el vértice, este ángulo aquí también, ¿cuánto sería? A ver. Sería alfa más teta más gamma. Y luego, en este triangulito acá, como en todo triángulo, los tres ángulos, ¿cuánto van a sumar? 180. 180. ¿Sí? Y se acabó, demostrado el teorema. ¿Vistes? Entonces, esta estrella, entre comillas, ¿no? Vendría a ser la fusión del boomerang con el triángulo. Y así vas a hacer los problemas. Vas a identificar cuál de los teoremas que hemos visto aparece en el problema. Y cuando a veces el problema es un poquito más complejo, no aparece, no hay ninguna de figuras, sino una parte nada más. Entonces, ¿qué tienes que hacer? A ver, prolongar, extender y formar el teorema, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si tuvieras esto aquí, así, mira, así te dan. Así. Entonces, ¿tú qué haces? Ya, pues, profe, lo cierro, pues. Así. No, pues así no te conviene, ¿no? No formas nada. Lo que tendrías que hacer es prolongar esas figuras, disculpa, esas líneas, prolongas, prolongas. ¿Con qué intención? A ver. Ah, de formar el boomerang. Ah, ya. No te van a dar todo servido para que tú de frente apliques el teorema, sino que tú lo tienes que construir, ¿no? Y eso en geometría lo vamos a ir cultivando, ¿no? En geometría tenemos que trazar, formar, prolongar, y eso ustedes tienen que ir aprendiendo en cada clase. En cada clase vamos a enseñar aquí a hacer los trazos, las construcciones, y eso es todo un mundo, ¿no? Ahí das rienda suelta a tu imaginación, a tu ingenio para desarrollar los ejercicios. ¿Ya? Eso en cada clase vamos a ir indicando y tú lo vas a ir apuntando, ¿no? Por ejemplo, no te sale un problema, supongamos, ¿no? Que en un hipotético caso no te sale un problema, pero no te ha salido porque no te diste cuenta del boomerang. O no te diste cuenta que tenías que prolongar y formar una corbata. Entonces tú en tu cuadernito ahí que tienes de apuntes, ¿no? Tienes que poner, tengo que prolongar para formar el boomerang o la corbata. Si en caso no te ha salido. O de repente te ha salido, pero muy operativo, ¿no? Muchas ecuaciones, muchos pasos ahí, ¿no? Pero de repente haciendo un trazo saldría más rápido. Y bueno, esa es la idea en geometría, ¿no? Buscar, relacionar las figuras, los teoremas que conocemos y identificarlo en los problemas. Esa bien. Y por último, este teorema, mira. Los ángulos ahí A, B, C, D, E y F. Se cumple que la suma de los 6 es 360 grados. La demostración, bueno, ya quedaría para ustedes. Podría ser un problema tranquilamente. Es más, este de aquí ha sido problema de examen de admisión en San Marcos. ¿Sí? Si tú lo recordabas, de frente marcabas, ¿no? 180. Si no lo recordabas, caballero, a demostrar. Y te das cuenta que no es complicado, ¿no? Muy bien, muchachos. Hasta acá sería la teoría, hasta acá sería la clase del día de hoy.